En la bruma espesa de la Londres victoriana, donde las sombras se arrastraban por callejones oscuros y las luces de gas titilaban como almas perdidas, un eco estremecedor resonaba en la noche. Era 1888, y una serie de asesinatos brutales comenzaba a sembrar el pánico en el corazón de la ciudad. La figura que se ocultaba detrás de esos crímenes horrendos se convirtió en leyenda, un enigma envuelto en misterio: Jack el Destripador. La primera víctima, Mary Ann Nichols, fue encontrada en el barrio de Whitechapel en una fría mañana de agosto. Su cuerpo, despojado de toda dignidad, yacía en una callejuela solitaria, una visión que helaba la sangre. La prensa, ávida de sensaciones, comenzó a describir los detalles macabros del crimen. Los titulares gritaban, y la ciudad entera se sumergía en un estado de alerta, donde cada susurro podía ser el anuncio del siguiente asesinato. A medida que las semanas transcurrían, el modus operandi de Jack se volvía más audaz y escalofriante. Sus asesinatos no solo eran brutales por la violencia, sino que revelaban un conocimiento inquietante de anatomía, como si su autor hubiera desnudado cada secreto del cuerpo humano. Las víctimas, todas mujeres, eran elegidas en la penumbra de la noche, como si fueran marionetas en un juego macabro dirigido por un titiritero invisible. Las autoridades estaban desesperadas. El inspector Aberline, un hombre de astucia y determinación, se convirtió en la cara de una caza que parecía incesante. Cada pista, cada huella, cada testigo era un rompecabezas que no encajaba. La ciudad se convirtió en un laberinto de sospechas, donde todos eran potenciales culpables. ¿Era un médico? ¿Un carnicero? ¿O tal vez un hombre de la alta sociedad que se ocultaba tras una máscara de respeto? Los días se convirtieron en semanas, y cada nuevo asesinato era un golpe al corazón de Londres. La atmósfera se cargaba de miedo, pero también de morbo. La gente se agolpaba alrededor de las tabernas, susurrando sobre el asesino, tejiendo teorías y leyendas que lo hacían más temible. Jack el Destripador, decían, como si pronunciar su nombre pudiera invocarlo. Un giro inesperado llegó con la aparición de una carta, supuestamente escrita por el propio Jack. En ella, se jactaba de sus crímenes y desafiaba a la policía a atraparlo. La misiva, adornada con una crudeza inquietante, alimentó la fascinación pública. ¿Era auténtica? ¿O un engaño de algún lunático en busca de fama? Las discusiones sobre su veracidad solo intensificaron la obsesión colectiva. Mientras las noches se alargaban, una crónica oscura de miedo y desesperación se tejía en el aire. Las mujeres, ahora prisioneras en sus propias casas, se asomaban temerosas por las ventanas, con el corazón en un puño. La figura de Jack se erguía como un espectro, un fantasma que acechaba en cada esquina, en cada sombra. La ciudad era su escenario y los muertos, meras piezas en su siniestra obra. La tensión alcanzó su punto culminante con el asesinato de Catherine Eddowes, cuya vida fue truncada en una noche fatídica. En un giro escalofriante, su cadáver fue descubierto en Mitre Square, y el horror se apoderó de Londres. Sin embargo, lo que dejó a la policía sin aliento fue la impronta que Jack había dejado en la escena del crimen, un fragmento de su propia locura, un mensaje críptico que susurraba secretos oscuros. Finalmente, la caza del asesino se convirtió en una obsesión. Cada rincón de Whitechapel fue minuciosamente inspeccionado, cada posible sospechoso interrogado. Pero la figura de Jack el Destripador seguía escurriéndose entre los dedos de la justicia, como el humo de un cigarro apagado. Los años pasaron, y Jack se convirtió en un mito. Su identidad nunca fue revelada, y su legado de horror perduró a lo largo del tiempo, alimentando teorías de conspiración y especulaciones. ¿Era un hombre común, un monstruo disfrazado o una creación de los miedos humanos? Su figura se convirtió en un reflejo de la oscuridad que todos llevamos dentro, un recordatorio escalofriante de que el verdadero horror no siempre habita en las sombras, sino que a veces camina entre nosotros, oculto tras una sonrisa. Así, la historia de Jack el Destripador se mantiene viva, un eco de un pasado aterrador que sigue resonando en la psique colectiva.
En cada rincón oscuro, en cada susurro, su leyenda persiste, un recordatorio de que a veces el verdadero monstruo se encuentra en la mente humana. ¿Quién fue realmente Jack? La respuesta se perdió en la niebla de Londres, y su sombra sigue acechando, esperando a ser descubierta.